noches a todos ustedes en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios en primer lugar y también a mis padres espirituales que me dieron esta bendición y el privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza de 52 lecciones, número 4, acerca de honrando a Dios con nuestras primicias. Amén. Entonces, quiero enseñarles el día de hoy lo primordial y lo esencial que es honrarle a Dios con nuestras primicias. Amén. Entonces, sabemos que es un tiempo en el cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender y nos tiene que ser revelado a nuestra vida, que es un tiempo, cada año es un tiempo donde nosotros tenemos que sembrar creyendo que Dios va a respaldar su palabra y nos va a dar la cosecha. Amén. Amén. Conforme los enseñaba el domingo, Dios decía que es el tiempo, que es el momento en el cual nosotros como hijos de Dios que tenemos que sembrar. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. Amén. Dice, cada comienzo de año el pueblo de Dios tiene la oportunidad de apartar sus primicias para honrar a Dios y presentarles ante el altar el primer mes del año. Este acto de honra a Él es tan importante que nadie debería quedarse sin esa bendición. Por eso hoy queremos que todos quienes reciban esta clase tengan la oportunidad de participar y de extender la bendición de Dios sobre sus vidas por el resto del año. Amén. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Amén. La casa de Jehová tu Dios es el lugar donde nosotros nos alimentamos espiritualmente. Amén. Es la iglesia. Es el altar donde tenemos que nosotros presentarle a Dios, dice, los primeros frutos de la tierra. Amén. Entonces, lo primero significa que tengo que yo darle al Señor o honrarle a Dios con lo primero de este año. También la honra o las primicias está basada que, por ejemplo, hemos entrado un tiempo, un lapso de ayuno, que está como primicia delante de Dios. Entonces lo primero que también lo podemos dar al Señor en este año, y también habla de los frutos de la tierra. Me dice, por ejemplo, ¿qué son las primicias? En el Antiguo Testamento las primicias representaban los primeros frutos que recogían las familias israelitas al comenzar la cosecha. En el mundo moderno, las primicias representan el primer ingreso del año, cualquiera sea su origen. Amén. Entonces dice, en el Antiguo Testamento presentaban los primeros frutos de su cosecha. Entonces recogían los israelitas y le llevaban al altar, a la casa del Señor o a la casa de Dios. Es el lugar donde ellos congregaban y llevaban para presentarle al Señor. Hoy en día, en el mundo moderno en el cual nosotros estamos viviendo, y yo sé y yo creo que de pronto todos nosotros hoy en día no tenemos chacra, no sembramos. Por eso dice el apóstol, en el mundo moderno, nuestras primicias vendrían a ser el primer ingreso de este año de cualquier origen que sea. Amén. O sea, el primer ingreso de este año vendría yo a darle al Señor como mi primicia. ¿Por qué? Porque es el ingreso en el cual el Señor me está bendiciendo. Amén. Dice, el propósito de las primicias es honrar a Dios, poniéndolo primero en nuestras finanzas. Entonces, dice, el propósito de las primicias es honrar a Dios, poniéndole primero en nuestras finanzas. Mira, por ejemplo, dice, estos son algunos ejemplos de primicia.
su primer cheque de trabajo, su primera comisión del año o cualquiera sea su primer ingreso. Hay quienes apartan el pago de su primera semana de trabajo, otros destinan el ingreso del primer mes o la ganancia del primer contrato. Lo importante es separarlo primero y dárselo a Dios. Amén. Dice, hay algunos que separan de las primeras semanas de su ingreso. O hay algunos que separan del primer mes de su ingreso o del primer contrato. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo primero de este año, o el ingreso del primer año de este mes, es que tenemos que presentarle al Señor. Amén. Por ejemplo, de pronto hay algunos que proponen en su corazón, o Dios mismo pone en su corazón, de dar, por ejemplo, de la primera semana, de todo lo que ingresa en esa semana, o de 2 semanas. Un ejemplo. De pronto en toda esa semana, en la primera semana, Dios te bendice con 1000 soles. Pero tú le dijiste, Señor, yo te voy a dar como primicia lo primero de esta semana, de todo lo que tú me bendijeras. Amén. Entonces tú ya le prometiste al Señor dárselo todo. Entonces de todo lo que te ingresa en esa semana, no es tuyo. Amén. No sé si me dejo entender. Entonces hay algunos que dicen, Señor, te voy a dar de todo este mes. Tú lo crees al Señor con todo tu corazón. Dices, Señor, yo te voy a dar de todo este mes. Y cuando llega el mes, Señor, aquí está lo que te he prometido. Esta es mi primicia. Entonces tú ya no tocas para nada, porque eso es tu primicia. Dice, y la primicia es del Señor. Diga conmigo, las primicias es del Señor. Amén. Entonces, si es del Señor, ya no es nuestro. Amén. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque eso le corresponde al Señor. Por ejemplo, a mí Dios ya me dijo qué cantidad que tengo que darlo. Y ya eso yo ya no lo tengo que tocar. Entonces, ¿por qué? Porque yo le he pedido al Señor, le dije, Señor, háblame, ponga en mi espíritu lo que yo tengo que dar como primicia. Ya el Señor me dio la cantidad. Entonces, una vez que ingresa esa cantidad a mis manos, ya no lo toco, es del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque yo le he presentado a Dios como mi primicia. Amén. Entonces, por eso dice del primer mes o las ganancias del primer contrato. Eso es una primicia que se le presenta a Dios como primicia. Amén. Entonces ya no se toca nada. Entonces, Señor, esto es tuyo. Amén. Dice, por ejemplo, ¿qué es honrar? Honrar a alguien significa tenerlo en alta estima, ponerlo en primer lugar y considerarlo de gran valor. Cuando honramos a Dios, le estamos diciendo que Él es primero y que lo valoramos. Mira lo que significa la honra. Es tenerlo en alta estima, es valorarlo. Aún la honra significa estimarlo, apreciarlo, estimarlo, tenerlo por digno. Amén. Entonces, y aún cuando tú honras al Señor, en cada año que se está haciendo, tú le estás diciendo al Señor, para mí tú eres el primero. Amén. Amén. Nadie puede decir que ama a Dios y lo pone en segundo plano o en segundo nivel. Eso no es amar a Dios. El amar a Dios nos lleva a nosotros a ponerle al Señor en primer lugar por encima de todo. Amén. Por eso dice Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, si yo amo al Señor con todo mi corazón, Él será el primero en
todas las cosas que yo haga. Y en este año, Dios es lo primero para nosotros. Si Dios es lo primero para nosotros, tenemos que honrarlo. Amén. Entonces podemos entender, iglesia, que cuán importante es entender la honra. Que si yo entiendo, yo lo voy a honrar al Señor. Porque para mí, Él es lo primero. Amén. Dice, ¿qué hacen las primicias? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9, 10. Dice, las primicias tienen el poder redentor. ¿Qué significa esto? Dice, la Biblia enseña que cuando consagramos lo primero a Dios, Él redime el resto. Redimir significa liberar a alguien de una obligación, o deuda, o de la esclavitud. Es pagar por completo o restaurar algo que estaba perdido. Cuando damos las primicias, en lo natural parece que los ingresos no nos alcanzarán, pero espiritualmente Dios redime el resto, lo multiplica o lo estira, y la provisión es total. Al apartar nuestras primicias para Dios, consagramos también nuestros ingresos financieros del resto del año. Amén, qué tremendo. O sea, si nosotros queremos que la provisión de Dios venga durante todo este año, tenemos que presentarle a Dios nuestra primicia. ¿Por qué? Las primicias tienen el poder redentor que redime todas las cosas, o en tu finanza. Amén. Entonces yo sé y creo con todo mi corazón, y aún he visto que muchos hermanos que han presentado sus primicias, Dios les ha liberado de la deuda. Amén. Porque le han hecho creyendo y convencido que si ellos presentan su primicia, Dios los redime. Dios los libera de la deuda, de la esclavitud. Restaura, dice, nuestra finanza. Si la finanza ha estado caída, Dios lo va a restaurar. Amén. Y Dios nos va a bendecir. Y no solamente eso, sino que va a proveer nuestra finanza y va a bendecirnos por el resto del año. Amén. Como iglesia y como hijos de Dios, no podemos perder esta oportunidad para que nuestra provisión durante todo este año esté asegurada. Amén. Entonces yo más creo que la primicia es como un seguro de vida. Para mí es como un seguro de vida que va a asegurarme por el resto del año. Yo lo he visto en mi propia vida y creo yo con todo mi corazón, lo seguiré viendo. Porque Dios es fiel para cumplir su palabra. Amén. Entonces si Él dice que las primicias redimen todo el resto de año, así será. Porque Él lo ha dicho. No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios a través de su palabra. Amén. Y esta es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Infalible, inquebrantable. Lo que la palabra de Dios dice, así será. Amén. Entonces, por eso, cuán importante es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tengamos que entender el poder de la primicia o el honrarle al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Dice, ¿cómo ve Dios las primicias? Dios ve y recibe nuestras primicias como un acto de honra. Amén. Dice Dios, le ve como un acto de... Cuando tú traes tu primicia, Dios dice, mi hijo, mi hija me está honrando. Y yo le honraré también a él. Amén. Porque la palabra del Señor habla y dice, yo honro a los que me honran. Amén. Entonces, si la primicia Dios lo ve como honra,
yo tengo que honrarlo. Tenemos que honrarlo. ¿Por qué? Porque así como nosotros lo honramos, Dios nos va a honrar durante todo este año. Amén. 2. Las primicias prueban que Dios es primero en nuestra vida. Lo que les decía en antes. Si Dios es primero en nuestras vidas, yo lo demuestro con mi primicia. Nadie puede decir que Dios es primero en su vida y no hacer un acto o demostrarlo a través de nuestras primicias. Amén. Entonces, si Dios es primero en nuestras vidas, tenemos que honrarlo. La honra está basado en todos los ámbitos a través de la oración, el compromiso, la palabra, el ayuno, el orar, la intercesión, el visitar. O sea, está basado en todo, en la finanza. Por eso dice que nosotros tenemos que honrar. En Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová, dice, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice de todos tus, no dice de algunos, dice de todo, de todos tus productos, de todos tus ingresos. Amén. O sea, cada año tenemos que honrarle al Señor de todo lo que Dios nos bendiga, de todo lo que Dios hace ingresar a nuestra vida. Amén. Yo he visto en Juanjoy, y de verdad, cada vez que nos íbamos a la fiesta de primicia, la primera vez que yo vi, a mí me impactó. Me impactó tremendo, porque yo nunca había visto eso. Veía a los hermanos cómo traían todos con esa actitud de gozo, de alegría. Traían cargados, por ejemplo, me imagino yo, el hermano que traía 2, 3, 4 sacos de arroz, era arrocero. Entonces traían cacao, bien en una cajita, en una canasta, bien adornada, bien decorada. Traían gallinas en una cesta, en una canasta decorada. Era impresionante. ¿Acaso no dice la Biblia, hermanos, que Dios vio, dice, a Abel y a la ofrenda de Abel con agrado Dios? O sea, cuán determinante e importante es la actitud y el tipo de ofrenda que le podamos dar al Señor. Amén. Entonces Dios, yo siento y creo que Dios ve dos cosas cuando nosotros traemos nuestra ofrenda o de pronto nuestras primicias al altar. La actitud y la forma como lo llevamos y la ofrenda. Amén. En Malaquías habla, enseña, por ejemplo, dice, si a tu rey le presentaras, dice, una oveja cojo, ciego, manco, tu rey estará de agrado con tu ofrenda. Si nosotros vamos a llevar una ofrenda al rey, tiene que ser lo más lindo, lo más hermoso. Antiguamente, cuando presentaban al cordero, buscaban el del primer año, que tenía un año, lo más hermoso, lo más lindo, que no tenía ni una herida. Amén. Wow. Entonces, estoy entrando a esto conforme Dios me está guiando. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? La iglesia no ha entendido, los hijos de Dios no han entendido cuán importante y poderoso es el honrarle a Dios con nuestro diezmo, nuestra ofrenda. ¿Cómo puede ser cojo una ofrenda? O ciego, manco. Por eso le dijo Jesús, vosotros fariseos, diezmáis, dice, el eneldo y el comino. Lo que nos sobra, lo que queda. ¿Saben, iglesia? Yo enseñé, a mí Dios me enseñó algo, y eso marcó en mi vida para siempre. Que si yo a Dios le voy a traer una ofrenda,
tiene que ser lo más lindo. Para que me entiendan mejor, el dinero o el billete o la moneda, lo más nuevo. Amén. Amén. Y lo llevo planchadito. No sé si de pronto se han dado cuenta, nunca he presentado doblado. Y siempre he presentado mi diezmo, mi ofrenda así. Liso, parejo. Porque Dios me enseñó a mí eso. Y hay algunos que tenemos la costumbre a veces de presentar el dinero o la moneda la más vieja o el más picado. O hay algunos que le traemos roto. ¿Estará de agrado el rey? Amén. Entonces, esto es un principio que tenemos que enseñar a la iglesia. Si le vamos a dar al Señor, demos lo mejor. Demos lo más lindo, lo más hermoso. Porque dos cosas Dios ve y dos cosas Dios vio en Abel. A Abel y a su ofrenda. Amén. Entonces es un principio que tenemos que aprender como iglesia. Yo a Dios le doy lo mejor. Dios es testigo y aún mi esposa sabe. Yo busco el billete el más nuevo para presentarle al Señor. Amén, iglesia. Entonces, el traer la primicia es una honra. Y si lo vas a honrar, hay que darle lo mejor. Tú no vas a ir a la casa de tu padre llevando un regalo, lo más viejo. Amén. Tenemos que llevar lo mejor, lo nuevo, lo nuevito. Amén. Dice, las primicias prueban que Dios es primero en nuestras vidas. 3, dar la primicia es un acto de fe. Dice, en lo natural todos necesitamos dinero. Por tanto, cuando le damos a Dios nuestras primicias, le demostramos que confiamos más en Él que en un cheque. La Biblia nos enseña que para mostrar nuestra fe tenemos que hacer una acción. Mira, lo que le decía, Santiago 2, 17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe está ligado a las obras. Nadie puede decir que tiene fe si no hay obra. O sea, la fe está ligado a las obras. Amén. Como si yo creo que Dios me va a bendecir grandemente y poderosamente en este 2019. Pero ni siquiera le honramos al Señor. Entonces la fe me lleva a mí el honrarle al Señor, el darle lo primero, el darle mi primicia, porque yo tengo fe y creo de lo que yo le doy, creyendo con todo mi corazón, Él lo va a multiplicar y lo va a bendecir por el resto del año. Amén. Entonces, por eso dice, la fe sin obra está muerta en sí misma. Amén. Y esto es el principio como Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar en nuestra finanza y en nuestra economía. Amén. Dice, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios espera que preparemos y le presentemos nuestras primicias. Si usted no lo ha dado, puede hacerlo hoy. Si ya las entregó, haga con nosotros la siguiente oración. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, vengo delante de ti a honrarte con mis primicias. Estas representan el primer fruto de mi trabajo en este año. Hoy hago un pacto contigo, Señor, y las traigo confiando en que tú redimes y multiplicas el resto de mis ingresos durante el año. Siembro esta ofrenda en tierra fértil, en señal de agradecimiento, y declaro
que este año no habrá escasez en mi casa, sino que seré bendito en mi entrada y en mi salida. Que tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.